Sean muy bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad trabajaremos en la lección 2.3, correspondiente a la unidad 4. En la lección 2.3, características de las funciones exponenciales del segundo año de bachillerato. El problema inicial dice lo siguiente. Se muestran las siguientes funciones y sus gráficas. Tenemos en la número 1 f de x igual a 3 a la x. Número 2, f de x igual a 3 a la menos x. Y la número 3, f de x igual a menos 3 elevado a la x. Se solicita lo siguiente. Para cada una de las gráficas determina. Vamos a determinar interceptos con los ejes, dominio y rango. Y vamos a determinar si la función es creciente o decreciente. Así como también identificar las asíntotas de la función. Veamos entonces la solución. Vamos a iniciar por el número 1, el cual dice así. Vamos a analizar entonces para el número 1, f de x igual a 3 elevado a la x. Primero los interceptos. Observamos que al eje y lo corta en el punto que está acá, o sea 0,1. Y observamos que no hay un corte en el eje x. Pasa cerca, pero no hay un corte. Se va aproximando acá, pero no lo va a cortar nunca. Entonces decimos, para el primer caso, los interceptos para el eje y hacemos 0 a x y obtenemos 1 para y. Entonces corta en 0,1. Es el punto que tenemos acá. Para el eje x no existe ningún valor real x que cumpla que 3 a la x me dé 0. Es decir, hacemos 0 a y encontramos un valor para x. Sin embargo, no existe. En el segundo, en el literal b, se nos pide el dominio y el rango de la función. El dominio son los valores que puede tomar x. En este caso, x puede tomar cualquier valor real, tanto negativos como positivos, y el 0. Y el rango observamos que va a ser de 0 hacia arriba, pero el 0 nunca lo va a tomar. Entonces tomamos de 0 abierto a más infinito. Ahora, para determinar si una función es creciente o decreciente, vamos a tomar en cuenta la siguiente información. F va a ser una función creciente si tenemos un número a menor que 1b y al evaluarlo en la función, ese valor en a es también menor que el evaluado en b. Entonces la igualdad se mantiene. Eran menores los valores de x y obtenemos valores que siempre guardan esa relación del primero menor que el segundo para y. Veamos en nuestra gráfica. Si tomamos el valor de 1 y tomamos el valor de 2, sabemos que 1 es menor que 2. Entonces, si al evaluar 1 obtengo un valor menor que al evaluar 2, será creciente. Evaluemos 1. Entonces, al evaluar 1, llegamos a la función en este punto, en el cual corresponde a 3 para y. Es decir, cuando x vale 1, entonces y vale 3. Ahora vamos con el número 2. Al evaluarlo obtenemos 9. Es decir, cuando x vale 2, vemos que y vale 9. Entonces, como lo podemos observar acá. En este punto concluimos lo siguiente. 1 es menor que 2 y 3 es menor que 9. Entonces, como la igualdad se mantiene, decimos que nuestra función es creciente. Por lo tanto, concluimos esto. La función es creciente de tal manera que si yo tengo un b menor que c, o sea, así como teníamos acá un 1 menor que 2, entonces al elevar 3 a la b es menor que 3 a la c. Es decir, 3 a la 1 es menor que 3 al cuadrado. Bien, continuamos entonces y en el literal d se solicita las asíntotas. Asíntotas son rectas que no son parte como tal de la función, pero que delimitan una frontera en la cual la gráfica no puede cruzar. Entonces, en este caso, la asíntota será el eje x, es decir, y igual a 0. Por lo tanto, concluimos de que la asíntota de la función es y igual a 0. Es una asíntota horizontal, pues la gráfica de f1, que es la de 3 elevado a la x,
se aproxima a la recta y igual a 0 a medida que x disminuye su valor. Entonces se va aproximando, pero nunca lo va a cortar. En el número 2 tenemos la siguiente gráfica. 3 elevado a la menos x. Lo primero que buscamos siempre es el valor del intercepto con los ejes. Observamos que al eje y lo corta en el punto 0,1, en el mismo punto que lo cortaba la gráfica anterior. Y al eje x tampoco hay un corte igual que el anterior. Entonces tenemos lo siguiente, que el intercepto para el eje y, que es cuando x vale 0 y obtenemos el valor de 1, entonces decimos que es 0,1. Y para x nuevamente no hay intercepto, puesto que no hay un número que sirva como exponente de 3 para que me dé 0. Ahora en el siguiente punto describimos el dominio y el rango. El dominio son todos los valores que puede tomar. Como podemos ver, toma negativos, 0 y positivos, todos los números reales. Y el rango, nuevamente, observamos que va desde 0 hasta más infinito. El rango son los valores de y. El mínimo que puede tomar es 0, pero se deja abierto, dado que nunca cortará exactamente el eje x. Llegará cerca, pero no lo cortará. Luego tomamos en cuenta el criterio de si es creciente o decreciente. Tomamos, como decíamos en este caso, tomamos dos valores, donde uno es menor que el otro. Por ejemplo, menos 2 es menor que menos 1. Ahora evaluamos menos 2 y nos da, al evaluar menos 2 nos da 9. Y al evaluar menos 1 nos da 3. Entonces observamos que cuando yo evalué el menor, obtuve uno más grande que cuando evalué el mayor. Entonces se cumple lo segundo, es decreciente. Porque si A es menor que B, es decir, menos 2 es menor que menos 1. Entonces resultó de que 9 es mayor que 3. Entonces claramente cumple ser una función decreciente. Es decir, que la función será decreciente, puesto que si tomamos un valor b menor que c, entonces se cumple que 3 elevado a la menos b es mayor que 3 elevado a la menos c, que es la definición que tenemos ahí. En el literal de S nos pide encontrar las asíntotas. Nuevamente tenemos la misma asíntota que es el eje x, o sea, y igual a 0. Entonces concluimos que para nuestra función, la asíntota sigue siendo y igual a 0, y es una asíntota horizontal. Llegamos entonces al número 3, en el cual, por las lecciones anteriores, podemos afirmar de que las gráficas de la función menos 3 a la x y 3 a la x son simétricas respecto al eje x. Por lo tanto, acá los podemos observar. Simétrica significa que una es el reflejo de la otra respecto al eje x. Entonces podemos observar desde las gráficas. El intercepto es 0,1 en la 3 a la x y la otra, como es el reflejo, sería 0,-1. Es decir, son todas las características que tenía la función 1, son las que va a tener la 3, tomando en cuenta que los valores de y serán negativos respecto a los valores de la primera que eran positivos. Es decir, una tabla como esta. El intercepto en la 3 a la x será 0,1 y en esta será 0,-1. El dominio sigue siendo los reales. El rango iba de 0 hacia arriba, ahora va de 0 hacia abajo, o de menos infinito hasta 0, que es igual. Mientras que en la 3 a la x era creciente, en la otra es decreciente, y las asíntotas en ambos son y igual a 0. De esa manera llegamos a la conclusión en donde tenemos un resumen de todas las propiedades que vamos a tomar en cuenta acerca de las funciones exponenciales, de acuerdo a las características que éstas tengan. Entonces, te invito a analizar detenidamente cada una de las características. No las vamos a leer, simplemente las presento acá. Tú las analizas detenidamente, puedes pausar el video y repasar cada una de las propiedades y hacer las comparaciones que te parezcan convenientes, similitudes y diferencias, como por ejemplo, todas tienen dominios reales,
todas tienen asíntota y igual a 0, y ahí tú puedes buscar otras similitudes. Además, decimos que si a es un número real, tal que a es mayor que 1, entonces se le llama función exponencial creciente a la función f de x igual a la x, y función exponencial decreciente a la función f de x igual a elevado a la menos x. Bien, eso es todo, y a continuación se te presenta una lista de ejercicios en donde tú debes de practicar lo visto en esta clase, así como también se solicita algunas demostraciones en las cuales se requiere aplicar de manera general lo visto en el desarrollo de estas clases y en las lecciones anteriores. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.